Bienvenidos al primer taller inductivo de la Biblia. El Ministerio Indubíblico Internacional, en la voz de Héctor Castillo, licenciado en Teología, pastor, maestro y misionero, estamos para compartir este taller basado en la tercera carta de Juan. El Ministerio Indubíblico Internacional tiene como misión entrenar a los siervos para la obra del ministerio. De manera que esperamos que este estudio sea de mucha bendición para usted como servidor de la iglesia. Vamos a comenzar en nuestro taller diciendo lo siguiente. Cuando Jesús fue interrogado por uno de los intérpretes de la ley, Jesús fue interrogado más bien por uno de ellos y le preguntó acerca de los mandamientos. Jesús le respondió al intérprete de la ley: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? De manera que Jesús en esa respuesta está explicando en un sentido el método inductivo. El método inductivo que consiste en tres componentes. El primero de ellos es la observación. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el texto bíblico? Y la pregunta, ¿cómo lees?, nos está respondiendo a esa pregunta a lo que entendemos de la ley. ¿Qué significado, qué interpretación le damos a la ley? Ese es el segundo componente, la interpretación. ¿Qué significa el texto bíblico? Finalmente Jesús le relata la historia del buen samaritano, en el cual le explica el concepto de quién es el prójimo. Y el fariseo al final respondió y al final pudo entender quién era el prójimo del samaritano. El samaritano era el prójimo de la persona necesitada. Así es que aquí vemos en ese mismo pasaje que Jesús está orientando también su enseñanza a la aplicación, que es el tercer componente del método. La aplicación responde a la pregunta, ¿qué me dice a mí el pasaje? De manera que en este método nosotros vamos a estar estudiando los tres componentes. Lo que normalmente nosotros hacemos es que nos dirigimos directamente a la aplicación. Pero de nada sirve hacer aplicaciones sin haber hecho una buena observación. De una buena observación depende la interpretación y de una buena interpretación depende la aplicación para nuestra vida. Primeramente, vamos en la etapa o en el componente de la observación, vamos a estar examinando el contexto. Para examinar el contexto necesitamos conocer el autor, el destinatario, algunas palabras claves, la razón o el propósito por el cual se escribió el libro. Vamos a hablar primeramente acerca del autor. ¿Qué nos dice el texto? Ustedes en su casa o en su curso de teología o de estudio pueden tomar una página donde encontramos el texto bíblico para que no estén marcando en su Biblia, y ustedes pueden tomar en sus hogares una página como esta. Ustedes pueden ahí hacer sus anotaciones y ahí mismo establecer el texto bíblico, que en este caso nos compete estudiar la tercera carta de Juan. Muy bien, entonces les decía que primeramente para entender el contexto, para examinar el contexto necesitamos conocer qué dice del autor. Primeramente dice el verso 1 que el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. ¿Quién está hablando? Es el anciano. ¿Quién está escribiendo? Es el anciano. ¿Quién es el autor? En este caso es el anciano. Le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Ese es el deseo de quién? Del autor de la carta tercera de Juan. Dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé. Entonces, marcamos aquí al anciano y también
marcamos en nuestro texto yo deseo, porque es el deseo del anciano, y también marcamos me regocijé, que es el corazón del anciano cuando está dirigiendo esta carta. Muy bien. Vamos a hacerle algunas preguntas y así vamos a ir marcando este texto, marcando todas las referencias al autor, que es decir, el anciano de es el autor de esta carta. ¿Cómo se describe este anciano? Bueno, se describe como una persona que se regocija, que tiene hijos, que se goza del testimonio de otras personas. Ahora vamos a definir a quién está dirigida la carta. La carta es el destinatario a quien se dirige. En segundo lugar, dice amado. En el verso 1 también encontramos nosotros que decía el anciano a Gayo. Vamos a recordar aquí en este pasaje, dice en el verso 1, el anciano a Gayo. ¿Quién es Gayo? Es el destinatario. ¿A quién se le dirige la carta? Noten que él le describe como el amado, a quien ama en la verdad. Y luego sustituye el nombre de Gayo por esa frase de el amado. Le dice amado, me gozo contigo. Así es que vemos ahí una relación que tiene el anciano con Gayo, una relación muy especial, una relación de amor. Muy bien, marcamos así todas las referencias al destinatario y vamos a encontrar muchas de ellas y que nos van a revelar quién es Gayo. Y vamos a darnos cuenta que Gayo es una persona que está sirviendo fielmente en la iglesia. Es alguien que está ayudando a los hermanos, aquellos que viajan, que vienen a la iglesia. Gayo está siendo muy hospitalario con ellos. Tiene un buen testimonio, estos mismos hermanos dan buen testimonio de Gayo. Muy bien, aquí tenemos entonces el destinatario. Ya hemos hablado de él y algunas cosas también podemos agregar. Dice que él se conduce fielmente cuando presta algún servicio a los hermanos. Excelente. Ahí entonces tenemos marcado algunas referencias acerca del autor y otras referencias acerca del destinatario, quien es Gayo. Vamos a identificar otros personajes en esta carta. Esta carta nos muestra que hay otros personajes principales. Por supuesto, sabemos que el autor, y eso tenemos que aclararlo, el autor de la escritura es Dios. En este caso nos interesa identificar a quién está usando Dios para mostrar su palabra, para enseñar su palabra. En este caso lo hizo con el anciano. Pero vamos a ver a un tercer personaje aquí, interesante, que aparece en esta carta, el cual es, como dice acá, Diótrefes. Yo he escrito, dice el anciano a la iglesia, pero Diótrefes, interesante, aquí encontramos un pero en la sopa, porque dice Diótrefes. Vamos a ver, ¿qué dice de Diótrefes? Dice que a él le gusta tener el primer lugar entre ellos, entre la iglesia, y él tal no lo recibe al anciano. Es decir, que Diótrefes tiene una actitud de rechazo a la autoridad del anciano. Además de eso, dice el verso 10, por esta causa, si yo fuere, o sea, el anciano está advirtiendo que va a llegar, dice, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Así es que Diótrefes no solamente rechaza la autoridad del anciano, sino que también habla mal, palabras malignas contra ellos. Y dice además, aquí vamos marcando todas las referencias a este tercer personaje. Dice, y no contento, el mismo Diótrefes, y no contento con estas cosas, ¿con qué cosas? No solo con rechazar la autoridad del anciano, no solo con hablar mal de la autoridad, pero ahora dice que no contento con esto, no satisfecho, no recibe
a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe. Así que tenemos aquí un tercer personaje que está poniendo una nota negativa en el historial de esta iglesia. Un personaje muy reconocido en esta iglesia, Diótrefes. No sabemos si es cristiano, no sabemos si es hijo de Dios, no sabemos si es un infiltrado, solo si sabemos que se ha involucrado en el liderazgo de esta iglesia y que está afectando el organismo vivo de la iglesia, está dañando a la iglesia, porque dice que a los que quieren recibirlos, a los que quieren hospedar a estos hermanos que vienen a la iglesia, los rechaza, se los prohíbe y hasta los expulsa. Verán qué autoridad de esta persona, ya sea una autoridad que él se ha impuesto por sí misma. Como dice aquí, le gusta tener el primer lugar. Estoy seguro que usted estará pensando, quizás Diótrefes no hay en mi iglesia, pero a lo mejor podemos reconocer a otras personas que a lo mejor están dañando a otros hermanos, teniendo esta actitud de querer buscar el primer lugar, y quizás no se llamen Diótrefes, a lo mejor se llaman Juan, Francisco, María, José, no sé, usted los podrá reconocer por nombre o por apellido. Pero aquí tenemos entonces a un tercer personaje que es Diótrefes. Muy bien, continuamos siempre con el examen del contexto. Recuerden que no estamos examinando el texto. Este taller tiene el propósito de establecer una metodología de estudio inductivo en la palabra de Dios. Así es que nuestro énfasis no es tanto el estudio del libro en sí, sino enseñar el método. Muy bien, hemos visto otros personajes, algunos que no marcamos ahí en el texto que aparecen en el libro, se refiere a la iglesia, los hermanos que visitan, en este caso Diótrefes. Demetrio también es otro personaje, no los vamos a ubicar en este punto, y hermanos desconocidos. Muy bien. Hasta este punto nosotros podríamos reconocer algunas palabras claves. ¿Qué es una palabra clave? Las palabras claves algunas veces se repiten en el texto bíblico, otras veces son palabras que quizás no se repitan, pero la clave es que al ser quitadas del texto, deja aquella idea en el aire. Así es que hoy podemos nosotros identificar algunas palabras claves de esta carta. Claves importantes, son palabras fundamentales. En este caso vamos a identificar alguna. Por ejemplo, testimonio. Esa es una palabra clave, porque es el testimonio que recibe Gayo de estos hermanos que visitan la iglesia. Es un buen testimonio. También la otra palabra que tenemos acá es servicio. Esa es una palabra clave. Si nosotros quitamos la palabra servicio de la tercera carta de Juan, entonces este pasaje nos quedaría como en el aire, porque precisamente es lo que está animando al anciano para escribirle a Gayo. Dice que es fiel cuando presta algún servicio a los hermanos. Así es que podemos mencionar también que hay otra palabra clave aquí, que es el amor. Muchas veces aparece esta palabra, así es repetida. En el primer versículo encontramos que el amado es amado, ¿verdad? Es a quien ama el anciano. Y ahí vamos a encontrar, por lo menos en una carta como esta, vamos a encontrar quizás unas 5, 6 por mucho palabras claves en un libro corto como este. Muy bien. Ahora hemos entonces definido el contexto de esta carta. Quizás nos podríamos preguntar ahora, ¿cuál es el propósito por el que, cuál es la razón por la que se ha escrito esta carta? ¿Cuál es la razón por la que Dios la ha establecido y la ha puesto y ha usado al anciano para escribirla? Bueno, algunos libros de la Biblia vamos a encontrar que el propósito está definido en algunos versos. Por ejemplo, en este caso, en la tercera carta de Juan, el versículo 6, el verso 6 nos habla del propósito. Dice, los cuales han dado testimonio de tu amor y harás bien
en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Así es que este verso podemos establecerlo, de ahí podemos tomar el propósito. Entonces podríamos de todo esto decir y hacer un resumen de lo que es el contexto de esta carta. Vamos a decir cuál es el contexto, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer una conclusión en este punto. En primer lugar, tenemos que reconocer quién es el autor. El autor ya dijimos que es el anciano. El anciano le escribe a Gayo. Gayo es una persona que está sirviendo fielmente en la iglesia. Es un siervo de Dios. Gayo tiene una relación muy estrecha con el anciano. Es decir, el anciano, que es la autoridad espiritual, tiene también un afecto muy especial hacia su compañero de milicia, quien es Gayo. Interesante esto para nosotros en la iglesia cuando su pastor, cuando su líder tiene esa relación muy especial con sus discípulos. ¿Qué relación muy especial? Una relación de amor. No hay mayor interés más que el crecimiento espiritual de su vida. Parte de este contexto tenemos que resumir también que hay una situación muy delicada en esta iglesia. Y esa situación se está viendo, más bien la paz de esta iglesia se está viendo vulnerada, se está viendo afectada por un personaje llamado Diótrefes. Esta persona está causando molestias al cuerpo de Cristo, está afectando a la iglesia. Eso es lo que vemos en términos generales, es lo más obvio que encontramos al leer rápidamente esta carta. Y hay también un rechazo de Diótrefes a la autoridad espiritual. Así es que encontramos una iglesia quizá no solo que en aquel entonces es una característica que vemos en ella, sino hasta el día de hoy. Podemos nosotros quizás establecer, ¿será que esta carta tendrá pertinencia, será aplicable a nuestras iglesias el día de hoy? ¿Habrán personas como Diótrefes? ¿Habrán conflictos en la iglesia? ¿Conflictos de liderazgo? ¿Será que algunos líderes están tomando el liderazgo por su propia cuenta, líderes autoritarios, o quieren quizás dominar la iglesia o conducirla por otro rumbo para sus propios intereses? ¿Será esta carta propicia para nosotros? Obviamente, la respuesta es obvia, ¿verdad? Sabemos que sí. Sabemos que esta situación es con lo que la iglesia se está enfrentando el día de hoy. Una situación de lucha, a veces de poder, de liderazgo, de dominio, de territorio. Muy bien, entonces ya establecimos el contexto de esta carta. En resumen, hasta este punto solamente estamos examinando el contexto. No estamos entrando en detalles. En este momento vamos a pasar a lo que es excavar el texto. ¿Por qué esa frase, excavar? ¿Que acaso nos van a dar una piocha o una pala para sacar tierra? ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata la excavación del texto? Bueno, la idea es entrar en detalle. La idea es meternos al texto bíblico, hacer observaciones del texto específicamente, ir a hacer conexiones de frases. Y en este caso vamos a encontrar varias conexiones lógicas. Es una relación de ideas que vamos a hacer. Y entonces vamos a decir que hay conexiones lógicas de comparación. Ahora sí estamos estudiando el texto y lo estamos excavando en el componente o en el paso de la observación. Recuerden, estamos primeramente en la observación. Así que tenemos ahí conexiones lógicas de comparación. Estas aparecen ahí en cualquier libro de la Biblia y en este caso en Tercera de Juan. Algunas de ellas pueden ser frases así como, tal como o como. No en forma de pregunta. Recuerden que no es tildada, así es que no es pregunta. Así que vamos a ver el ejemplo y vamos a marcarlo con esa simbología cuando la encontremos nosotros. Aquí vamos a ver el verso 2. Dice el anciano: amado, yo deseo que tú
seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como, ahí vemos entonces, vamos a marcarla con esa simbología, un término de comparación. Así como prospera tu alma. Ese es un deseo del anciano hacia Gayo. Le está diciendo, tú estás prosperando espiritualmente y mi deseo es que así como prosperas espiritualmente, también seas prosperado en todas las cosas y así en lo material como en lo físico. Así que aquí encontramos un término de comparación. ¿Qué está comparando? La prosperidad espiritual con la prosperidad física o material. Por supuesto, este es el deseo del del anciano. Este es el deseo del anciano. Recordemos que algunos podríamos tomar de este texto quizás una doctrina, pero estamos viendo que es el único texto que habla acerca de la prosperidad y es el deseo del anciano hacia Gayo y está relacionado con su prosperidad espiritual. Así que ahí tenemos entonces una conexión lógica de comparación. Muy bien. ¿Qué otra conexión lógica? Vamos a encontrar conexiones lógicas de contraste. ¿Cuáles serían en este caso las conexiones de contraste? Bueno, aquí están los ejemplos. Pero, sino, a veces nosotros leemos sino, es sino, unido esa palabra. Aunque, más, mientras. Entonces son frases que nos conectan ideas del texto. De esta manera nosotros estamos entrando en detalle a unir las ideas que el texto nos está mostrando. Entonces vamos a ver cuál es el ejemplo que tenemos acerca de esta conexión de contraste. Vamos a hacer la misma figura, más que con las flechas en sentido opuesto. Dice el verso 9, yo he escrito a la iglesia, pero, aquí encontramos una conexión de contraste. Dice el anciano, yo he escrito, qué bueno que he escrito, pero ¿qué? Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Así que él dice, mi deseo es escribir a la iglesia, pero el contraste es que encuentro un obstáculo para hacerlo. ¿Sí? Así que ahí tenemos una conexión lógica de contraste. Bien, vamos avanzando con las conexiones lógicas y aquí vamos a encontrar otra conexión lógica de conclusión. Vamos a ver qué ejemplos o qué frases son las conexiones de conclusión. Hay frases que encontramos en el texto bíblico como estas. Por tanto, por lo cual, ahora pues, así que, y por supuesto esta que es muy obvia cuando él dice, concluimos. Entonces estas son conexiones lógicas que nos permiten identificar una idea del pasaje y saber cuándo está haciendo un resumen, una conclusión. Entonces buscamos un ejemplo, podemos hacer esta figura de corchetes, ustedes pueden ingeniarse alguna forma de establecer esa simbología para esa conexión de conclusión. Entonces vamos a ver dónde encontramos alguna de ellas. En el verso 3 nos dice, pero ¿qué es lo que viene diciendo? Está hablando en el verso 2 acerca de la prosperidad espiritual. Y él dice, pues, es una
es una conexión de conclusión. Pues mucho me regocijé. Es decir, él sabe de su crecimiento espiritual y él dice, tengo que reconocer, tengo que resumir de Gayo que estoy muy contento. Me lleno de gozo al saber de su testimonio, de cómo anda en la verdad. Así que tenemos ahí una de las conexiones lógicas de conclusión. Pueden haber otras, ustedes tendrán ahí en su estudio particular, tendrán que buscar otras en el pasaje que estamos estudiando. Muy bien, ahora vamos a ver otras conexiones, en este caso no son lógicas, sino cronológicas. Las conexiones cronológicas nos hablan de los tiempos. Así es que los ejemplos que vamos a encontrar algunas veces es entonces, después, cuando es una conexión cronológica, es decir, de tiempo. En este punto no tenemos que marcar todos los verbos en pasado, porque nos llevaríamos marcando todos los versos de la Biblia. Aquí estamos hablando solamente de estos términos, de estas frases, que le llamamos nosotros conexiones cronológicas. Entonces, vamos a ver ahora qué ejemplos tenemos de estas. Dice el verso 14, bueno, desde el 13 para entender el contexto. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero aquí vemos un ejemplo de una conexión de contraste. Vea, el pero. No quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte. ¿Cuándo? En breve. Así que le dice el anciano, pareciera una contradicción, está diciendo, yo quiero escribirte, pero no lo voy a hacer. Bueno, ¿quiere escribir o no quiere escribir? ¿En qué quedamos? Pero le dice, no, es que espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La cosa había llegado ya en este punto de su escritura en la iglesia, que era necesario que el anciano se hiciera presente a esa congregación, puesto que vemos la situación conflictiva que se estaba generando por el personaje que ya vimos llamado Diótrefes. Así que le dice, yo quiero escribírtela, pero espero verte. Y así hablamos cara a cara. Y así tratamos los problemas que se están dando de aquellos que han sido expulsados. Imagínense qué situación está viviendo la iglesia. Gente que ha sido expulsada caprichosamente. Gente que está sirviendo incómodamente. Gayo quizá podría estarse desanimando al saber, bueno, está Diótrefes molestando, está siempre adelantándose a las decisiones ministeriales. ¿Qué está pasando aquí? No se resuelve. Entonces dice el anciano, espero verte en breve. Y esa es una conexión de tiempo. ¿Cuándo lo va a hacer? Pronto, porque la situación hay que resolverla en breve. Y hablaremos cara a cara. Así es que ahí encontramos otra conexión cronológica de tiempo. Siempre estamos en este punto, recuerden, estamos en la observación, en el segundo literal de la excavación del texto. Vamos a agregar que hay algunas observaciones también en esta carta, como en toda la Biblia, instrucciones específicas, cosas que debemos hacer, lecciones, mandatos, órdenes. Estas son instrucciones y nosotros debemos identificar esas instrucciones en el texto bíblico. Así es que ahora vamos a identificar algunas instrucciones, antes de llegar a este punto, algunas instrucciones. Por ejemplo, dice en el verso 6 que los hermanos han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos. Eso de alguna forma es una instrucción. ¿Qué es lo que debes hacer, Gayo? Estás trabajando mucho,
estás dando hospitalidad a estos hermanos que vienen a la iglesia. Probablemente eran misioneros itinerantes, hermanos que llegaban a hacer la labor. No estamos hablando de desconocidos, personas incrédulas. Estamos hablando de siervos que llegan a la iglesia a hacer alguna labor ministerial. Y le dice él, harás bien. No te conformes con lo que estás haciendo, porque a veces nosotros quizás tenemos esa misma actitud, ¿no es cierto? Decimos, yo creo que estoy sirviendo mucho en la iglesia. Y quizás Gayo podría sentirse de esa manera al decir, bueno, tengo un buen testimonio, los hermanos me reconocen, yo soy el líder, estoy sirviendo a Dios fielmente, estoy hospedando a los hermanos que vienen a la iglesia, pero hasta ahí nomás. No, dice el anciano, hay una instrucción para Gayo. Harás bien en encaminarlos. Y esa podría ser una de esas palabras que nosotros quisiéramos saber lo que significan. No vamos a definir en este punto qué quiere decir encaminarlos. Pero sería interesante para nosotros averiguar qué significa esa palabra encaminarlos. Será solamente mostrarles la dirección. ¿Qué más implica el encaminarles? Pues aquí hay una instrucción. Dice, harás bien. Estoy esperando, dice el anciano a Gayo, no solamente que sigas haciendo lo bueno, sino que aún hagas más de lo que te pido. Encaminar a estos hermanos como es su servicio a Dios para que continúen su viaje. Así es que tenemos ahí un ejemplo de instrucción en el verso 6. Y quizá podríamos encontrar otra instrucción en el verso 11 cuando le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí tenemos otra instrucción en el verso 11, específica. Le dice, amado Gayo, no imites lo malo, porque lo más fácil es acomodarse a aquellos que no están haciendo nada y son espectadores y están obstruyendo al ministerio, y nosotros dejar de hacer lo que tenemos que hacer. No imites lo malo, sino lo bueno. Está diciendo, no imites lo que está haciendo Diótrefes. No imites lo que está haciendo Diótrefes. Imita lo bueno. Dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que de alguna manera se nos viene a la mente la imagen de Diótrefes, quien no está haciendo lo bueno, está actuando mal. Y su andar no es como el de Gayo, en una actitud de siervo, sino que su andar es una actitud egoísta, de oposición, de conflicto a la iglesia. Así es que tenemos esta instrucción, amado, no imites lo malo, imita lo bueno. Esa es una instrucción. De alguna forma aquí tenemos una instrucción negativa, es decir, no hagas esto, y hay una instrucción positiva. Quizás lo podríamos llamar, esa instrucción negativa es una prohibición, no imites lo malo. Y la instrucción, sino lo bueno. Muy bien, entonces tenemos ahí instrucciones específicas del anciano hacia Gayo. Muy bien, este es el estudio del taller inductivo y estamos en la etapa de la observación. Hemos abarcado hasta este punto lo que es la observación, uno de los pasos muy importantes, un elemento importante en el desarrollo del método inductivo. Hemos establecido hasta este punto cómo entender, cómo examinar, mejor dicho, la palabra es examinar, porque hasta este momento no hemos más que visto lo obvio, cómo examinar el contexto y cómo
entrar en detalle con el texto. Vamos a quedarnos hasta este punto para continuar.